Vale, el primer punto que queremos tratar es el paciente. Vamos a centrarnos en el paciente, en el sentido de que se suele recomendar cuando un paciente sufre una lesión, pues es común que se le recomiende reposo, pero parece ser que los tres estamos de acuerdo en que a lo mejor esa no es la mejor recomendación para él. Queremos que no sea un paciente pasivo, ¿no? Todo lo contrario, que a lo mejor conviene que tras una lesión o durante una lesión incluso continúe pues haciendo algún tipo de actividad física. ¿Qué opináis? Yo creo que está cambiando, se ha pasado a veces de la raya también, de pensar que solo tiene que hacer cosas el paciente de manera activa, que el fisio ya queda delegado en segundo lugar, y sí, pero no. Yo creo que aquí es un tema de concepto, entender que la responsabilidad de la recuperación es del paciente, y ya está. Una vez que sabemos que la recuperación es del paciente, le ponemos en esa manera protagonista de la historia, pero le tenemos que acompañar, le tenemos que guiar. No se trata solo de, bueno, pues como es tu responsabilidad, encárgate tú. Pero antiguamente, y digo antiguamente, hace 50 años, porque la fisioterapia no lleva mucho más, el rol del paciente era muy pasivo, era tumbarte en la camilla, yo vengo a que me quites el dolor y ya está. Y esto estamos viendo que está cambiando, ¿no, Víctor? Sí. A ver, yo creo que ya de base la palabra paciente es un concepto como que es una persona que espera a que algo se le vaya a solucionar un tercero, es decir, un médico, un fisioterapeuta o alguien sanitario. Lógicamente hay casos y casos. El rol participativo del paciente yo creo que tiene que ser siempre y continuo. Lógicamente habrá algunas lesiones y algunas patologías en las que su grado de participación puede ser mayor o menor. Pongo un ejemplo. Típico paciente que tú y yo hemos visto muchas veces en clínica, paciente sedentario que está 8 horas sentado frente a un ordenador, o paciente que se dedica al transporte, por ejemplo, camionero y demás, que presenta lógicamente pues muchos dolores relacionados con el sedentarismo, cervicalgias, lumbalgias, es decir, dolores por no moverse básicamente. Ese paciente cuando te llega a consulta, tú le haces tu valoración y ves que realmente es un problema de sedentarismo y de no moverse. Cuando él acuda a tu clínica, yo creo que en este tipo de casos, por ejemplo, el rol participativo dentro de nuestra propia clínica no debe ser tan orientado a tú mandarle a hacer cosas tipo ejercicio terapéutico en ese mismo momento, porque el paciente realmente lo que necesita es sentir que tú le has hecho algo. Yo creo que para este tipo de pacientes, por ejemplo, el abordaje más en ejercicio debería ser por personas como Gabri, que realmente no son personas que tienen una lesión como tal, sino que son personas que necesitan un ejercicio pautado y una rutina de entrenamiento, de fuerza, de movilidad y demás. Y acuden al fisioterapeuta con otro tipo de necesidades de dolor. Y en ese caso yo creo que el trabajo en camilla es bastante fundamental. Sin embargo, tenemos otro tipo de casos, deportistas, lesiones de tendones, inmovilizaciones, que si el paciente no es colaborativo y no participa dentro de su lesión, no se va a recuperar nunca. Yo te diría que prácticamente hablar de 100% de los casos en sanidad y en cualquier ámbito no se puede hacer nunca porque nada es exacto, pero una persona que presenta una lesión, por ejemplo, tendinosa, si no participa en su recuperación y no le da a esas estructuras las cargas que necesitan, nunca se va a recuperar. Al final son lesiones que los tratamientos pasivos pues, pueden provocar una mejora muy a cortoplacista o incluso a medio plazo, porque ir al fisioterapeuta también tiene un efecto placebo importante. Es decir, tú vas al fisio e inconscientemente ya vas con una predisposición a mejorar. Entonces, pues es muy típico, por ejemplo, que tú vayas al fisio y dices, joder, he estado 2, 3, una semana muy bien, pero he vuelto a lo mismo. Lógicamente porque no se ha solucionado la causa. Para solucionar esa causa a veces es necesario una participación, bueno, a veces no, prácticamente siempre del propio paciente. Igual que nos lesionamos con exceso de carga y exceso de ejercicio muchas veces, para poder recuperarnos hay que realizar un reajuste en todo ello, que no consiste en un reposo absoluto. Es decir, no hay mejor descarga para mí que llevar a cabo un reajuste del ejercicio que tú realizas. Por ejemplo, una persona si presenta un dolor, por ejemplo, en alguna parte del cuerpo, un pectoral, vamos a poner. Realiza su entrenamiento de fuerza, por ejemplo, hace un ejercicio tipo press de banca y presenta dolor continuado con X cargas. Vamos a poner 100 kilos por poner un número redondo. Esa persona acude a consulta, le tratas, tal, le aplicas las técnicas necesarias de terapia manual, punción, técnicas invasivas, todo lo que se te ocurra, pero
él cuando vuelva a entrenar no tiene que llevar un reposo de X semanas, tendrá que llevar a cabo una reducción en la carga que aplica para que los tejidos se puedan ir readaptando de nuevo. O sea, eliminar el patrón para mí no es la solución. Que para él a lo mejor esa disminución de carga no suponga un estímulo para esa musculatura. Pues sí, obviamente, si tú estás acostumbrado a trabajar con una determinada carga, bajarle un 20, un 30, un 40% toda esa carga, pues no va a suponer una mejora en cuanto a la fuerza y la hipertrofia, pero estás favoreciendo a que tu cuerpo se readapte y se vuelva a reajustar a ese patrón de movimiento y de ahí volver a progresar. Entonces, en mayor o menor medida, el paciente siempre va a tener que participar y prácticamente siempre en unas patologías es prácticamente obligatorio según mi punto de vista. Claro, de hecho, respecto a lo que has dicho del reajuste de entrenamiento, estoy muy de acuerdo con ello y de hecho hay que hacerle ver al paciente o a la persona que sufre esa patología que ahora el objetivo no es mejorar el rendimiento, es que se mejore de lo que le duele. En este caso, pues tendón, ligamento, a nivel articular. Entonces hay que concienciarle de que sí, de que va a mover menos peso, pero ¿con qué objetivo? Entonces, y sobre todo veo crucial el que se fomente la actividad física porque se ha visto, es bien sabido que cuando hay reposo absoluto, el tejido afectado se debilita el doble. Y eso es una realidad. Entonces, yo creo que con ejercicio, con readaptación, ese debilitamiento se palia. Sí, puedes hacer otro tipo de ejercicios. O sea, te duele, imagínate, todos los ejercicios que haces en el gimnasio en empujes. Para trabajar el hombro, el pectoral, tríceps, te duelen todos. Incluso haces de espalda y te duele, haces sentado y te duele. Pues imagínate que puedes meter otro ejercicio de cardio, o sea, puedes hacer bici. Ya estás metiendo el beneficio del ejercicio. El otro día hablábamos con Pablo, también otra persona que venía al podcast, que la mejor pastilla que podían recetar era el ejercicio. Vamos a recetar desde el primer momento y lo prescribimos de esa manera. Podemos hacer otro tipo de ejercicio también, de cardio en este caso, que te va a beneficiar y que te va a producir esa liberación de endorfinas, disminución del dolor y que no necesariamente tienes que hacer, imagínate, el gesto, porque el gesto implica dolor. Eso es, de hecho, es que, claro, respecto a lo último que has dicho de hacer el gesto concreto, claro, mucha gente se piensa que si no hace ejercicio o movimientos que involucren esa zona, no va a mejorar, todo lo contrario, cualquier tipo de ejercicio, ya que al fin y al cabo pues el cuerpo es una célula sistémica, va a ser beneficioso para su recuperación. De hecho, imaginaos que pues, a una persona que tiene rota una pierna o la tiene inmovilizada, solo con entrenar la pierna contraria ya va a presentar una mejora en la parte lesionada. Según lo que habéis dicho un poco de la reducción de la carga, el eliminar patrones dolorosos, mi forma un poco de abordar en una primera instancia suele ser ver cuál es el gesto doloroso que tiene el paciente y bajar la carga externa, es decir, bajar los kilos que se mueven. Si estamos hablando de una persona que entrena en un gimnasio, si es una persona que tiene otro tipo de dolores y que no entrena fuerza, habría que ver cómo se baja esa carga externa. Pero una persona, por ejemplo, que entrena en el gimnasio sería reducir un porcentaje de carga, es decir, un 20, 30%, 50%, hasta que veamos que el dolor conseguimos que pueda bajar hasta un 2 o un 3 sobre una escala EVA. Una escala EVA es una escala de dolor muy básica que nos permite determinar qué dolor siente el paciente en una actividad, siendo el 0 nada de dolor y un 10 un dolor insoportable. Entonces, en esa escala, pues el paciente muchas veces es capaz de poder localizar el dolor que siente, tanto durante un ejercicio como cuando se recupera. Si conseguimos que bajando la carga externa ese dolor sea un dolor aceptable, un 1 o un 2, pues podemos seguir haciendo ese ejercicio y poder seguir adaptando ese ejercicio y volver a aumentar las cargas. Pero con ese dolor que el paciente presentaba en un principio sería imposible y no tendría mucho sentido seguir progresando con ese tipo de dolores porque la desadaptación del tejido va a ser mucho mayor. Si independientemente de la bajada de carga el dolor no mejora, ya habría que buscar otros patrones de movimiento. Si, por ejemplo, una persona que entrena espalda, un patrón de tracción vertical es doloroso independientemente de la carga que maneje, a lo mejor habría que buscar otro tipo de ejercicios que puedan estimular la musculatura objetivo, como es, por ejemplo, un remo. Con el remo vamos a estar trabajando, según lo enfoquemos también, pues espalda alta, musculatura dorsal, pero estamos quitando esa implicación de flexión tan exagerada de hombro que a lo mejor es lo que al paciente le provoca dolor. Siempre hay opciones de también disminuir esa carga que no solo es con los kilos, como por ejemplo lo que acabo de decir, modificar patrones de movimiento, modificar el tempo de las ejecuciones, realizar movilizaciones asistidas.
Es decir, cuando la bajada de la carga externa no mejora el caso del paciente, ya hay que buscar otro tipo de manejos, que la carga interna pues, se puede mejorar, pues como acabo de decir, disminuyendo el volumen de entrenamiento, disminuyendo la frecuencia con la que entrenas a la semana, variabilidad de ejercicios y demás. Y si ya nada de eso mejora, pues habrá que plantear un poco si necesita cierto reposo. En estos casos son los únicos en los que a lo mejor reposo muy controlado y de una forma muy concreta para ese tipo de paciente puede ser algo beneficioso cuando el grado de irritabilidad es tan elevado, porque sí que hay veces que hay personas que el grado de irritación es tanto, porque son dolores que llevan muchísimo tiempo, que es que no puedes hacer realmente nada. O sea, prácticamente una movilización pasiva también va a ser dolorosa. Entonces, en esos casos, cierto reposo puede llegar a sernos útil. Es en los únicos en los que a lo mejor me lo llegaría a plantear. Y tampoco creo que hiciese un reposo absoluto, eso también tengo que decirlo. Tendría que ser, pues como ha dicho Miguel, el ejercicio aeróbico que puede tener beneficios extrapolables a dolores generalizados. Yo creo que sería el único caso en el que me lo plantearía. Quería plantearos la pregunta o la cuestión siguiente, y es la de trabajar exponiéndose al movimiento que le produce dolor al paciente. ¿Creéis que es contraproducente o hay ocasiones en las que puede ser indicado? Bueno, es lo que ha dicho Víctor. Si le reducimos la carga al máximo y aún así le sigue doliendo, también podemos jugar con otra cosa que no es la carga y es el rango de movimiento. Si te duele hacer, por ejemplo, una elevación lateral hasta los 90 grados, aunque sea con 10 kilos, con 5, con nada, igual podemos hacer una elevación hasta los 45 o hasta los 20, da igual. Pero a mí me gusta también hacerlo desde un punto de vista de que el paciente y sobre todo su cerebro disocie ese gesto al dolor. Su cerebro va entendiendo que voy elevando el brazo y no se produce dolor. Entonces es como que provocas un cortocircuito mental que dice, uy, igual esto no duele, que luego con técnicas de fisioterapia muchas veces es lo que se busca. Y el hecho de exponerle poco a poco y gradualmente y muchas veces sin que se dé cuenta, pasa mucho con el peso muerto, ¿no? Cuando nos flexionamos hacia adelante. Hay muchos pacientes pues, que han sentido un latigazo cuando se han agachado alguna vez y luego le cogen mucho miedo a ese gesto. Sí. Y cuando eso pasa, hay que poco a poco educarle a hacer ese gesto, muchas veces sin que él lo sepa casi. Porque en cuanto él detecte que lo que está haciendo es flexionarse hacia adelante, alarma. Si lo vamos metiendo desde otro patrón completamente pues, de sentado, de tumbado, de poco a poco haciendo esos gestos sin que él se dé cuenta, sobre todo su cerebro piense que está haciendo la lesión, o sea, el gesto con el que se ha lesionado, es como que le va reeducando y cuando se quiera dar cuenta se está agachando sin problema. De hecho, muy interesante lo que has dicho de aportarse otros estímulos para que no se centren en el dolor, y es que de hecho hay abordajes, hay ejercicios que utilizan sobre todo los fisios y los readaptadores, que cuando una persona presenta un dolor en cierta zona y le duele al hacer un movimiento, es ponerle o exponerle ante un estímulo externo, sobre todo a nivel propioceptivo, a nivel mental, para que se centre en ese nuevo estímulo, y vemos cómo ahí el paciente ya su dolor disminuye hasta el punto de que a lo mejor al hacerlo no le duele. Sí, es cambiar al foco externo. En fisio se utilizan, por ejemplo, láseres, Exacto. se utilizan colores, se utiliza irle preguntando sobre ciertas cosas o, yo que sé, que haga una multiplicación y vaya pensando en otra cosa, sobre todo por sacar el foco. Al principio sí que es interesante pues ver cómo se siente y tal, por saber que está haciendo las cosas bien, pero luego ya no. ¿Cómo enfocas tú, Víctor, cuando te viene un paciente al que pues, le explicas todo esto y aún así en la segunda consulta llega y no ha hecho absolutamente nada de lo que le has dicho? Pues ahí surge el gran dilema y el gran problema de la implicación del paciente en su tratamiento. Un poco lo que has dicho tú al principio de la charla, el paciente es el máximo responsable de su tratamiento y de su recuperación. Yo no concibo tener un dolor, una lesión o una enfermedad y no ser yo el mayor interesado en curarme. O sea, es que no tendría ningún tipo de sentido. ¿Y por qué en la fisioterapia sí pasa eso? Yo creo que es mucho por también lo que hemos hablado antes, que tradicionalmente la fisioterapia pues es una consulta, el paciente va, se desviste y a la camilla y se acabó. Entonces, claro, ahí ya estás quitando todo el peso que tiene el paciente y toda la responsabilidad que puede generar en cuanto a sus dolores. Lo primero que hay que explicarle a un paciente es qué le pasa, por qué crees que le pasa y cómo se puede solucionar.
y qué puede él hacer sobre todo para poder mejorar su salud y su lesión. Entonces, si el paciente no entiende eso, la predisposición a mejorar muchas veces va a ser muy mala. Por lo que he dicho también al principio, que hay lesiones que si no hay ejercicio por parte de esa persona, el paciente no va a mejorar casi nunca. Entonces, es muy egoísta, yo creo, también por parte de los pacientes, a veces ir a consulta y decir, es que no mejoro, es que no estoy igual que la primera vez, y tú luego indagas un poco y le preguntas, vale, ¿por qué no estás mejorando? ¿Estás haciendo lo que yo te he mandado? ¿Estás evitando las cosas que te he dicho que evites? Y dice, no, es que llego a casa y estoy muy cansado y es lo que menos me apetece. Entonces, en ese sentido, tú tienes que hacerle entender al paciente que no va a mejorar. Claro, ese paciente es carne de cañón para ir saltando de fisio en fisio y decir, joder, la fisioterapia no me está mejorando nada, voy al médico, que me infiltre, que me haga no sé qué, porque al final es la única vía que tengo de mejorar y tampoco va a mejorar, porque no es la forma que tiene de tratar ese tipo de lesiones. Entonces, el paciente no tiene que delegar todas sus responsabilidades en alguien, sino que tiene que ser consciente de que el grado de participación suyo va a ser muy importante, en mayor o en menor medida. A mí me da igual que tenga un paciente que me dé el 100% o que me dé el 1%, pero ese 1% ya va a ser mejor que no me haga nada, que no va a ser lo más óptimo, lógicamente, pero bueno, algo de interés tiene que haber por parte del paciente para poder mejorar, porque es que si no es algo que no nos va a llevar a ningún puerto, es que es así. ¿Tenéis algún ejemplo que hayas tenido en consulta de ese cambio de mentalidad de un paciente se muestra reacio a hacer las cosas o tiene miedo al ejercicio o al movimiento, ese cambio de mentalidad hacia que sea propenso a mejorar, que tome participación activa? A ver, hay muchísimos casos que vienen con muchos dolores, te acuden a consulta y lo que peor, para mi gusto, lo que peor puede pasar es que de una consulta a otra, en algún tipo de dolor, tenga muchísima mejoría. Me explico. Si tú, por ejemplo, te viene un paciente con un dolor lateral de codo, que a priori pues es una epicondilalgia, un dolor en el epicóndilo, tratándolo en camilla, a nivel manual, le haces punción, le haces neuromodulación, es fácil que de una sesión a otra o que en 2 sesiones el dolor haya disminuido bastante. Para mi gusto, eso es perjudicial para el fisio porque el paciente se va a fiar y va a pensar que con eso se va a curar. Entonces, va a dejar de hacer los ejercicios y no se va a implicar porque dice, estoy yendo al fisio, me está tratando, voy bastante mejor, yo creo que si continuamos voy a mejorar del todo. Pero es que a ese tratamiento le falta la parte fundamental, que es que tú le des a esa estructura la carga que necesita para recuperarse del todo. Entonces, esos son pacientes que acuden cita tras cita tras cita, dicen, sí, estoy mejor, me sigue doliendo tal, sí que hay gestos que no puedo hacer, pero es porque falta esa parte tan importante. Entonces, el paciente se fía. Está confiado, o sea, no es que se fíe de ti, es que está confiado de decir, con lo que me hacen es suficiente, yo no tengo por qué poner de mi parte, o hago los ejercicios una vez a la semana o 2 veces a la semana y ya está. Cuando para ese tipo de tratamiento el ejercicio debe de ser prácticamente diario y muchas veces varias veces al día. Entonces, en ese sentido, cuando la mejoría por parte de la fisioterapia provoca una disminución de los síntomas tan a corto plazo, en mi caso personal, hace que el paciente piense que se va a curar del todo solo con lo que estás haciendo tú en la consulta. Entonces, es un poco hándicap, la verdad. Sé que es un poco, no sé si cruel decirlo, pero no me gusta que mejore tanto en ese sentido porque es que va a dejar de hacer la parte tan importante que es el ejercicio, básicamente. Lo vas a hacer dependiente de lo que... Exactamente. Yo no quiero un paciente que esté día tras día en la consulta decir, me sigue doliendo, pues venga, voy, te trato y ya está. Yo es que no soy una medicación como el que te dice, tómate un ibuprofeno cada 12 horas. Yo creo que la fisioterapia tiene que ser una herramienta para que el paciente pueda autogestionar sus lesiones y sus dolores. Que no tengas que depender siempre del fisio. Lógicamente habrá veces que no seas capaz de gestionártelo y tengas dudas en cuanto a lo que puedes y no puedes hacer. Para eso es cuando tienes que venir a consulta, pero no por costumbre decir, venga, voy al fisio, tengo un dolor aquí que llevo con él meses, voy, mejor o tal, pero no termino. Entonces, claro, ese no terminar de mejorar es lo que lo hace dependiente de ti y de una tercera persona cuando es que es tu salud, tío. Realmente, ¿quién va a estar más interesado que tú en curarse? Eso es mi gran problema con la fisioterapia muchas veces, el gran
La gran frustración, más bien. Pues yo creo también que hay muchas personas que no quieren hacerse responsables de sí mismas. Claro, sí. En nada. Sí, O sea, en lo, nada. lo hemos hablado mucho en el podcast, ¿no? Que la gente no tiende a preocuparse casi nada por su salud. Incluso pueden juzgar o criticar a esas personas que sí lo hacemos, ¿no? Ojo quien nos escuche, perdona, ojo quien nos escuche que... Sí, pero es que es verdad. De hecho, antes Víctor ha dicho que el paciente, el que viene a la camilla, por ejemplo, a la consulta, que como que hay dos tipos, ¿no? Ese que se ha producido por una lesión, pues un tendón, dependiente de la carga, y otro que es más por falta de movimiento. Pero es que incluso en el de falta del movimiento, la participación también es activa. De hecho, más. Porque en el otro sí, vale, tiene que hacer un protocolo de ejercicio para recuperarse. Pero el que es por falta de movimiento, ese sí que es el que se vuelve dependiente de venir periódicamente al fisio cada mes, mes y medio, y el día que por fin se le ilumina la bombilla y se apunta al gimnasio, a pilates o a natación, le dejas de ver el pelo. Y es la clave, ¿no? Que no se vuelva dependiente de ti. Incluso esos son pacientes que tienen que tener ese rol activo. Tú, por ejemplo, en tu caso, porque tú eres el fisio aquí, ¿crees que te cuesta llegar a ciertos pacientes que te llegan con alguna lesión, con alguna patología, y tú se lo estás explicando concienzudamente, qué te pasa, qué tienes que hacer, tal? ¿Y tú crees que hay ciertos pacientes que llegan a desconfiar de lo que tú le estás explicando? ¿O cuando vienen a ti crees que tienen confianza plena en lo que les dices? ¿O qué sensación tienes o qué te transmiten? Más bien, cuando tú estás explicándoselo, hay de todo, ya lo sé, porque me pasa a mí también, pero bueno, en tu caso, ¿qué sientes cuando le estás explicando eso a un paciente? Ahí la clave es que desde el principio sienta que tienes autoridad y que se tiene que fiar de ti. Que eso desde el principio es un hándicap, sobre todo cuando eres joven, que te pasará a ti también, porque el paciente no tiende a fiarse del todo. Pero según le hables, según le expliques, según le explores, según te preocupes, el paciente detecta mucho si te está preocupando por él realmente o solo por su dinero. Eso lo detectan. Y cuando a mí entra a consulta, le empiezas a explicar. Parece que lo primero que va a hacer es tirarse a la piscina y a la camilla y tumbarse y quedarse ahí en modo momia. Cuando le dices, siéntate, ¿qué te pasa? Le dejas hablar, le escuchas, le haces preguntas, le empiezas a explorar, le explicas más o menos el protocolo, cómo va a tener que mejorarse y luego dices, vale, ahora vamos a intentar reducir ese dolor, pero ten claro esto, si es una ecografía yo se lo enseño, digo, mira cómo está tu tendón. Yo te voy a quitar el dolor seguramente y te ayuda a reducirlo en gran medida, pero el tendón está así. Si me quieres pagar el alquiler, avísame, me compro un coche nuevo, hacemos lo que tú quieras si vas a venir religiosamente todos los meses, pero no es lo que busco ni lo que hace falta. Lo que quiero es que mejores. Y cuando mejoras, pues te vas a poner muy contento, se lo vas a decir a tu prima y va a venir tu prima. Pero no que vengas tú todos los meses cuando no coges ese rol. Así que es verdad que el paciente muchas veces no se fía de ti porque no está acostumbrado. Y como está acostumbrado a llegar a la camilla y tumbarse y callarse, que tú le estés contando una película, porque lo detecta como una película, queda como que, uy, este claro, me pincha para no tratarme manualmente porque así se cansa menos, porque detrás de mí vienen no sé cuántos. Uy, lo que quiere es que yo me ponga a hacer ejercicio para que pues él trabaje menos. Un poco esa síntoma de que detecten que tienes esa vagueza, que no te apetece hacerlo. Y en realidad es todo lo contrario. Si ellos te cogen como autoridad, como referencia, te van a hacer caso en todo lo que hagas. Y sobre todo si ven que funciona. Por eso es muy importante estandarizar o protocolizar o poner el dolor pues día a día, un registro o irle pidiendo mucho feedback y que vea que realmente te estás preocupando por él. Y eso es complicado hacerlo. Y luego otra cosa, como todo en la vida, no puedes salvar a quien no quiere ser salvado. Y eso es así. Hay personas que le vas a hacer eso, como en el primer día no van a mejorar, van a llamar a otra clínica. ¿A cuál? A la que estás tú. Y llamas tú y le cuentas lo mismo. Y llaman a otra. Hasta que uno les dice otra cosa e igual, por placebo puro, funciona. Y ahí ya la has cagado. Eso es complicado, pero al final también es filtrar y que ese tipo de paciente es el que vaya a tu consulta y el que busque lo otro. Como hay cientos de consultas y de clínicas que lo hacen mal, pues que vaya para ellos. Un poco sobre lo que has dicho, pero saliendo ligeramente del tema, que has hablado de la ecografía y de la imagen. ¿Tú crees que un paciente que se te presente en consulta con un ligero o un dolor, vamos a decir un dolor no incapacitante, ya sea de hombro, rodilla, Aquiles, vamos a hablar de tendones porque ecográficamente es lo que más valoramos los fisios en consulta, que no presenta una sintomatología muy exagerada y ecográficamente ves una imagen desastrosa hablo roturas masivas, tendinopatías calcificantes, bursitis relacionada con el tendón y tú se lo enseñas, ¿tú crees que ese paciente le estás condicionando? Porque
a priori no presenta una sintomatología muy grave, aunque la imagen sea muy desastrosa. ¿Tú crees que eso va a perjudicar su recuperación? ¿Va a hacer que incluso le pueda doler más al ser consciente de cómo está eso realmente, aunque él no tenga ese dolor? Sí, hay que ser consciente, yo creo, de también lo que le enseñamos al paciente, y eso es un nocebo, una pastilla de dolor que le puedes mandar al paciente sin que él lo tenga. De hecho, te habrá pasado a ti que viene un paciente a consulta, le ves un hombro, bueno, el que le duele, bueno, no está mal ecográficamente, vamos a compararlo con el otro, y está peor, o sea, lo tiene fatal. ¿Y el otro qué tal? Y tú, bueno, no está mal. O incluso algo que pasa mucho, viene a la semana siguiente sin casi, imagínate, dolor, le pones el ecógrafo y obviamente está igual. ¿Y qué tal? ¿Ha mejorado el tendón? ¿Ya no está roto? Y si igual le dices, no, está igual, pum, ya él va a decir, uy, entonces ¿por qué no me duele? Me tiene que doler. Entonces es muy difícil eso y condiciona. Es que ahí está el concepto, yo creo, más importante dentro de la fisioterapia y la rehabilitación, que es que la función predominante la estructura. Es decir, tú puedes tener una estructura con mucha lesión, pero puede ser funcional y puede no dolerte porque el resto del tejido, el resto de estructuras próximas han conseguido adaptarse y han conseguido suplir un poco las funciones de lo que está realmente lesionado. Y es lo que más cuesta hacer entender al paciente, que aunque tú tengas esto así, tu tendón puede funcionar perfectamente. Y también la gente es muy consciente de eso cuando le hacemos ecografías bilaterales y vemos el lado sano y muchas veces tiene más lesión que el lado afecto y dices, pero a que a ti ese no te ha dolido nunca y puedes moverlo perfectamente. Y el paciente dice, sí, sin problema. Y yo creo que no hay mejor explicación que esa. Tú, aunque tengas esto así, la función la tienes conservada completamente. Y es por eso, porque es que la función tiene que ser lo predominante ante todo, aunque estructuralmente, lógicamente hay lesiones que estructuralmente van a condicionar mucho la salud del paciente. Por ejemplo, una fractura ósea, pues lógicamente no vas a ser capaz de pisar si tienes una fractura de tibia. Pero en cuanto a partes blandas, sobre todo, y más en el caso de los tendones, incluso lesiones musculares, yo creo que hay que tener muy en cuenta lo que es el concepto de la función. De todas maneras, esa funcionalidad cada vez más, o sea, si lo dejas pasar en el tiempo, se irá deteriorando, ¿no? Sí, ese es el tema. Que hay ciertas estructuras que ecográficamente o en la imagen tú no la ves bien, al paciente no le duele, pero claro, Víctor y yo sabemos que hay ciertos tendones que, por ejemplo, se rompen, pero previamente han estado poco a poco lesionándose calladitos. Y cuando se rompen dan la cara. Entonces sí que es verdad que aunque tú ecográficamente lo veas mal, pero a él no le duela, igual no le duele ahora. O no le duele nunca. Es complicado. Yo diría que puede no doler nunca, fíjate. Yo, por ejemplo, si yo le hago una ecografía a un paciente y tiene, o sea, un paciente que viene a entrenar contigo sin dolores y por curiosidad hacemos una ecografía en el hombro, pues porque estamos haciendo un estudio de lo que sea. Y vemos que tiene el tendón del supraespinoso o prácticamente roto o con roturas importantes porque es una persona ya de avanzada edad y a partir de los 60 años pues la incidencia de roturas del supraespinoso está en casi más de la mitad de la población, aunque sean asintomáticas. Le hacemos esa ecografía. Tú a nivel de entrenamiento, por ejemplo, evitarías hacer ciertas cosas, ciertos ejercicios. Te hablo que el paciente no tiene nada de dolor, ¿eh? O sea, viene aquí solo por entrenar. Pero ecográficamente le hemos visto eso por pura casualidad. ¿Te condicionaría a ti a la hora de programarle el ejercicio? Por supuesto, porque creo que es, al fin y al cabo, lo que hablamos antes de adaptar ejercicios y movimientos, exponerse ante un movimiento que incide sobre ese tejido dañado, creo que le haría más mal que bien. O sea, no sería eliminar el patrón como tal, pero sí hacer algún ajuste a la hora de programar el entrenamiento. Pero te hablo que si no le hubiésemos hecho la ecografía, no sabríamos qué le pasa. Y el paciente no presenta sintomatología. Es un poco un dilema. Yo no sabría qué hacer muy bien. De hecho, mucha gente que entrenes no le hacen resonancias en la espalda. Claro. Y seguro que algunos de los que estás entrenando tienen hernias y no lo sabes. No, exactamente. Y lesiones de tendón muchísimos, eso está claro. Por eso es crucial el trabajo conjunto, que hablamos siempre, ¿no? Al fin y al cabo, pues esto nos ayuda a que, gracias a que habéis hecho la ecografía, me lo habéis dicho a mí, oye, mira, que este paciente tiene el supraespinoso bastante tocado y posible futura rotura, ¿no? Claro, a mí eso, gracias a eso, pues puedo volver a orientar mi programa de entrenamiento. De hecho, en la clínica es un poco lo que hacemos. Cuando el paciente ya se ha recuperado, tú empiezas a hacer ejercicio con él, pero yo te digo,
tiene esto, ha tenido esto, tuvo esto y esta zona la tiene más floja. Claro, tú ya cuentas con ello. No es lo mismo que, hola, me llamo Juan y quiero entrenar contigo. Y ya está. Claro. Yo te cuento todo lo que le pasa y todo lo que ha tenido. Y tú sabes que ciertos patrones de movimiento, pues igual no puedes abusar tanto, otros tienes que darle más importancia. Respecto a lo que habéis dicho, tenemos un paciente, Rubén, que ahora mismo está entrenando conmigo, que hace poco pues, ha visto, gracias a una resonancia, que tiene 2 hernias. Y hay movimientos que hemos dejado de hacer, como por ejemplo bisagras de cadera, que hemos probado a hacer con menos rango de recorrido y con menos carga y aún así presenta dolor. Entonces, de momento, ese ejercicio, por ejemplo, lo he omitido. Claro, pero ese sí que es sintomático. Porque de vez en cuando, o sea, no le duele y a veces sí le duele, le trato, no sé qué. Pero si es asintomático es cuando es complicado. Sí.